Buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo, querida iglesia del Señor. Le invito a Apocalipsis, capítulo 12, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, del versículo 13 hasta el versículo 17. Amén. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Señor, siga bendiciendo su palabra. Dios nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias por reunirnos en este lugar, por poder venir a considerar el consejo de tu palabra. Gracias, nuestro Padre Celestial, por tanta honra que usted nos concede en este momento, por esta libertad que tenemos de hablar de tu palabra y de escucharla, Señor. Agradecido por esta tremenda posibilidad. No todos la tienen, pero nosotros tú nos has dado esta tremenda posibilidad. Gracias, nuestro Padre Celestial. Como siempre rogamos que todo nuestro ser se aquiete, de tal manera que podamos en esta hora solamente tener una santa contemplación a tu persona, a tu presencia y a tu palabra. Nos conviene porque lo único que quieres tú es bendecirnos. Gracias, Señor, gracias a tu bendición sobre la iglesia, los niños y todos nuestros hermanos que están sirviendo en esta hora para que todo pueda ser realizado de la mejor manera posible. Y en todo lugar donde se predique tu palabra, que esa bendición preciosa repose sobre su pueblo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta etapa, hermanos, del libro de Apocalipsis, hay, el protagonismo de la Escritura siempre lo tiene nuestro Señor, ¿no? En toda la Escritura el protagonista es nuestro Señor, es nuestro Dios, y de los personajes secundarios hay varios, pero especialmente en el libro de Apocalipsis es la nación de Israel. Y alguien se preguntará, ¿y por qué Israel? ¿Por qué Israel? ¿Por qué otra nación? Simplemente porque Dios es soberano y en su sabia providencia, Él asignó, o en su sabiduría infinita, perfecta, Él eligió a Israel para que en Israel sea dada a conocer su palabra. Número uno, para depositar en la nación de Israel su palabra, para que Israel sea testigo del único Dios grande y poderoso, para que Israel
fuera el modelo para el resto de las naciones, para que allí también naciera el Salvador del mundo, y también para que al final de los tiempos en la tierra de Israel se lleve a cabo el reino del Señor terrenal, conocido por todos nosotros como el milenio. Entre otras cosas, esos 5 elementos importantísimos es la razón que nosotros podríamos, o yo podría dar en este momento, por qué Dios eligió a Israel. Había muchas naciones ya establecidas en la tierra, pero Israel iba a ser el receptor de la palabra de Dios, iba a ser el testigo del único Dios verdadero, porque en ese tiempo ya las naciones fungían con sus diferentes dioses, y Dios deseaba que Israel sea el modelo para todas las naciones del mundo. Ahora, habiendo visto esta parte que es bastante interesante, una de las señales más tristes que se ha cernido sobre el mundo tiene que ver con la hostilidad, el prejuicio y el odio hacia el pueblo de Israel. Si nosotros empezamos a ver la historia, a revisar la historia, tanto en el tiempo bíblico y fuera del tiempo bíblico, hasta los días presentes, nosotros vemos una hostilidad tremenda contra la nación de Israel. Y esta hostilidad tiene 2 partes. Una parte viene de Dios, del que, ¿no es cierto?, designó a Israel en el antaño como su pueblo, en el Antiguo Testamento, y también viene de parte de Satanás. ¿Y cuál es la razón de que Dios en momentos de la historia de Israel lo disciplinó? Porque Él les dijo que si ellos desobedecían, le advirtió a Israel, y ahí usted tiene una referencia que puede leerla en su casita, Deuteronomio capítulo 28 del versículo 15 al 68, donde le advierte de la consecuencia de ser un pueblo desobediente a Él. Entonces, durante su trayectoria, cuando Israel desobedecía a la voz de Dios, ellos sufrían la disciplina de parte del Señor. Porque Dios, como buen padre, Él no tiene hijos malcriados. Entonces Israel empezó a sufrir a causa de su desobediencia hacia Dios. Ahora, Israel sufrió constantemente a causa de su vida, su historia, a través de Satanás. Satanás fue un adversario encarnizado que ha tenido la nación de Israel. Ahora, muy importante, la diferencia está que Dios con Israel tenía un propósito de corrección, de corregirlo, de enmendar su camino. Sin embargo, Satanás ha tenido siempre en su ataque a Israel un propósito destructivo. Esa es la diferencia, muy importante que nosotros también la entendamos. Algo de la historia de Israel, nosotros vemos importante amenaza en el tiempo de los jueces y de los reyes, de tal manera que vemos el reino del norte de Israel y el reino del sur fueron conquistados por sus enemigos, los imperios que estaban en aquel tiempo en ejercicio, como Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, prácticamente barrieron al reino del norte y al reino del sur. Ahora, después del tiempo bíblico, hablando solamente ese incidente en la parte bíblica, después del tiempo bíblico, nosotros encontramos una serie de persecuciones contra la nación de Israel.
y por nombrar una muy acotada, la primera persecución que el pueblo judío tuvo en Europa tuvo lugar en la primera cruzada, que fueron guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica, de tal manera que fueron campañas militares y que Israel sufrió la destrucción de sus casas, de sus poblados, la muerte de muchos judíos, la masacre de ellos, cuando en la primera cruzada se tomaron la ciudad de Jerusalén, donde la población de la ciudad de Jerusalén la reunieron a todo ello en una sinagoga y les prendieron fuego. Y ahí fueron asesinados todos los habitantes de Jerusalén en la primera cruzada. También hay otro incidente, hubiera estado mucho rato porque hay una lista pero triste, lamentable, de todos los acontecimientos que ha sufrido el pueblo del Señor del Antiguo Testamento, pero una de la hora más sombría que Israel tuvo fue cuando Alemania, con sus teorías demenciales respecto a la raza, que la convirtieron, ¿no es cierto?, en algo establecido, como que eso tenía que darse sí o sí. Israel fue, ¿no es cierto?, diezmada su población y más de 6 millones de judíos fueron asesinados. Esto no es poco, amados en el Señor. Y así tenemos y seguimos con la historia hacia adelante y nosotros ya nos acordamos, o casi se nos está olvidando, hace un poquito más de un año, cuando Israel nuevamente fue atacado por sus enemigos y mataron mucha gente, ancianos, niños, y otros los tienen aún cautivos. Entonces, la historia de Israel ha sido una historia de sufrimiento, una de disciplina, pero de una disciplina correctiva de parte de Dios para que ellos se vuelvan al Señor, y otra de parte de Satanás, que lo único que quiere es exterminar a este pueblo que Dios tiene fijadas muchas de sus promesas. Ahora ustedes deben recordar que cuando Moisés estuvo delante de la zarza que ardía y no se consumía, amén, ¿se recuerda ese incidente? Al parecer esa zarza simboliza a Israel. Da la impresión que simboliza a Israel, porque esa zarza dice que no se consumía lo mismo que Israel. Y hace muy poco también yo les comenté que en el periodo intertestamentario, o sea, en la mitad de la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Israel fue diezmado a 400 personas. Después que ellos salieron de la esclavitud de los egipcios, más de 2 millones de personas. Y llegaron a 400 en el periodo intertestamentario. Entonces, aquí nosotros vemos a través de la Escritura el gran sufrimiento que ha tenido la nación de Israel. Ahora, la Biblia advierte, la Biblia da una advertencia que hay un tiempo de sufrimiento para Israel cual nunca ellos han experimentado y que todavía está en el tiempo futuro. Y la Escritura, el profeta Jeremías, hablando de esto en el capítulo 30, versículo 7, dice que ese periodo se llama el tiempo de angustia para Jacob. Y el Señor Jesucristo, hablando de ese futuro tiempo, lo describió en Mateo 21, 21, dice, una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, Israel todavía, hermanos, todavía no vive esta tribulación que va a escapar a todo lo que nosotros podemos ver a través de la historia.
Es escalofriante mirar su desobediencia en la Biblia y cómo ellos eran disciplinados por Dios, siempre con misericordia, insisto, para restaurarlo, pero también a través de la historia como nación, cómo ha sido el sufrimiento de esta nación. Ahora, la tribulación y la gran tribulación será un tiempo de angustia sin parangón para esta nación. Y tiene dos razones. En primer lugar, la acción judicial de Dios, que hemos estado hablando todos estos domingos, que es para los incrédulos y también para los israelitas no arrepentidos. La tribulación y la gran tribulación es un tiempo judicial para el mundo entero y también incluido para los israelitas no arrepentidos. Y además de Satanás por tratar de evitar, ¿no es cierto?, que el prometido futuro rey de Israel, el Señor, tome el reinado del trono de Israel. Entonces, eso es lo que Israel va a sufrir, está sufriendo, seguirá sufriendo, tiene enemigos por doquier. De pronto las naciones occidentales, sin tener nada que ver en esto, se alinean como enemigos de Israel. Una nación próspera, una nación que ha dado la mayor cantidad de premios Nobel y que las naciones podrían estar aprendiendo de ellos en diferentes áreas. Sin embargo, países que no tienen nada que ver, como algunos de esta América Latina, se van en contra de Israel. ¿Amén? ¿Se ha dado cuenta de esto? Podemos mirar toda esta situación. Ahora, Satanás, el diablo, va a atacar con gran furia al final de los tiempos a la nación de Israel, tratando de destruir todos los judíos, todos los que han puesto la fe en el Señor, inclusive dar muerte a los 144,000 grandes mensajeros de la palabra del Señor, a los 2 testigos, etcétera, etcétera. Entonces, este pasaje que tenemos por delante es un pasaje súper sencillo que habla de los 3 ataques que realizará las fuerzas de Satanás a Israel durante la tribulación. Así que vamos a ir a considerar estos 3 ataques. El primero de ellos lo vamos a ver en el versículo 13 y 14. Toda nuestra atención al versículo 13 y 14. En una primera lectura y luego vamos a algunos detallitos. Leo versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 águilas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya, hermanos, la palabra del Señor nos ha despejado, vamos a ir al versículo 13, nos ha despejado algunos detalles que son bastante interesantes. Por ejemplo, saber quién es el dragón, quién es la mujer y quién es el hijo varón. Creo que cada uno de nosotros, si tuviésemos una prueba, hagamos una prueba, a ver si nos recordamos. ¿Quién es el gran dragón o el dragón? Satanás. La mujer y el hijo varón, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, todos se van a llevar un 7 a su casa con felicitaciones y una carita alegre.
una sonrisa. Muy bien, hermano. Entonces, recordemos, hermano, que hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis, pero mirando el contexto de la palabra del Señor, se logran estos resultados. No crea que aquí se inventó esto. No, ya sabemos que la misma palabra del Señor nos ha dado a conocer que de esta forma es. Y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, recuerde que la semana pasada hubo guerra en el cielo, y ahí finalmente Satanás en su habitación cotidiana que él tenía, aunque él hacía muchas incursiones acá a la tierra, los demonios igual, pero de pronto suben, no sé si a tomar aire allá arriba en su habitación, algo suben, ellos fueron sacados del lugar y arrojados a la tierra. O sea, en este periodo que podría ser bien la mitad de la tribulación, hay una proliferación de demonios cual nunca sobre la faz de la tierra. Hermanos, nunca se ha visto la cantidad de demonios que va a haber en el tiempo de la tribulación, y además con su adalid, con su capitán, con su comandante en jefe, que estará acá en la tierra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. He iniciado, hermano, hablando de Israel, y desafortunadamente volvemos, o sea, el protagonismo en el tiempo de la tribulación, sin dejar de lado, al final lo vamos a ver en el último verso, que el mundo también va a sufrir los ataques de Satanás, pero el protagonismo que nos muestra la palabra del Señor tiene que ver con Israel, con el ataque de Satanás a Israel. Dice que cuando se vio acá en la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La palabra perseguir es andar detrás de él, tratar de cazarlo, ir en pos de él. Y aquí empezamos a ver la hostilidad en aquel tiempo cual nunca. Por eso les digo que lo que Israel ha sufrido hasta el día de hoy no es comparable con respecto a lo que va a suceder en aquel tiempo. Y la palabra del Señor nos dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El versículo 14 y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. Bueno, la serpiente es otra representación de Satanás. ¿Recuerda la serpiente antigua? Al desierto, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora, Israel, nosotros ya lo vimos, que en esta persecución de Satanás, de los demonios, y cómo él va a ocupar diferentes elementos, por ejemplo, el anticristo, dice la Escritura que va a huir. ¿Dónde? Al desierto. Ahora, la huida del pueblo del Señor, o de Israel, o de los judíos, ante la fuerza de Satanás, no nos debe tomar por sorpresa, hermanos. Porque el Señor ya lo profetizó en su palabra, y me voy a dar el tiempo, esto va a ser muy sencillo, así que no se preocupe. Mateo capítulo 24, versículo 15 al versículo 22. Mire la situación difícil que va a enfrentar los judíos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
de la que habló el profeta Daniel. Aquí, para complementar y conocer mucho de estos acontecimientos, es bastante interesante leer la profecía de Daniel, y el Señor nos la recuerda, de que habló el profeta Daniel: el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De pronto, hermanos, se toman estos textos bíblicos para mixturar a la iglesia del Señor, para tratar de colocarlo como una enseñanza primaria para los creyentes, pero esto está hablando de lo que le va a pasar a Israel, hermanos, a la nación de Israel. Entonces el Señor le dice: hay que salir, hay que salir. El diablo está con toda la artillería, todos los demonios, todos sus instrumentos naturales que él va a tomar también acá en la tierra, y hay que salir. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ah? No conocemos la tierra de Israel, pero ir a los montes es salir de las ciudades habitadas para irse a lugares más desérticos. Huyan a los montes. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén en cinta, tienen que salir rápido, no tienen que tomar nada de sus casas, porque Satanás quiere darles muerte. ¿Ah? Si ha sido capaz de usar su instrumento, como he dicho, a través, por ejemplo, de la Alemania nazi, imagínense lo que va a tratar de intentar en aquel tiempo hacer con el pueblo judío. Por lo tanto, el Señor les dice: salgan de ahí. Y además les dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Se está refiriendo a la nación de Israel. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, este acortamiento de los días no es que la tribulación ahora, si eran 7 años y 3 años y medio finales, no es que ahora se acorten, sino que en la gracia del Señor esos días, para aquellos que están viniendo a la fe, que son verdaderos israelitas, descendientes de Abraham, por entenderlo mejor, que están en la fe, a ellos Dios les va a dar la impresión que no van a ser tantos días, aunque un periodo muy acotado de tiempo. Entonces, la respuesta simplemente será huir. Huir. Porque es desastrosa la situación. Y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, dice la palabra del Señor. ¿En qué versículo estamos? ¿En cuál versículo? ¿Versículo 23? No, en el texto de Apocalipsis. 14. Eso, muy bien. 14. Dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, para que salga de enfrentar a la serpiente. Ahora, Israel va a recibir, o los judíos van a recibir una ayuda extra para salir de enfrente
no tengo acá, revisé también una excelente versión bíblica, pero desafortunadamente no anoté aquello, como lo decía el texto bíblico, pero ellos van a salir de la presencia de Satanás y de todo este hostigamiento porque van a recibir ayuda. Y la ayuda va a tener dos frentes. La ayuda va a venir de parte muy posible de personas que ayuden a Israel. Y también vendrá, obviamente, de parte del Señor. Y alguien dice, ¿y esas personas de dónde salieron? Mire, vamos una vez más al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 40. Esta porción bíblica, hermanos, tiene aplicación primaria, exclusiva, para esta situación de Israel, porque muchas veces la ocupamos también, aunque podría ser para el tema de la iglesia, los creyentes, pero primordialmente para Israel. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor está hablando del final de los tiempos, hermano. Por eso le digo que de pronto los cristianos aplicamos esta porción bíblica a la iglesia, pero el Señor está hablando de este tiempo que nos está relatando el libro de Apocalipsis. Entonces podríamos decir que en aquel tiempo el Señor mismo levantará a cristianos, judíos que hay allá en la tierra de Israel, piadosos, que ayudarán a los judíos nacionales de aquel país a huir al desierto. Eso, el número uno respecto a esta porción bíblica. Pero lo segundo que tenemos acá en la palabra del Señor en Apocalipsis, que dice que a la mujer, versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Obviamente, hermano, que este es un lenguaje figurado, de manera simbólica, describe la huida de Israel al desierto del ataque de Satanás. Y lo hace usando expresiones figuradas que notamos acá en el texto bíblico, que a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila. Ahora, las dos alas se toma de Éxodo capítulo 19, versículo 4.
dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es decir, Dios va a llevar a un lugar seguro a Israel, tal como lo hizo cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Las alas en la escritura simbolizan fortaleza, Isaías 40:31, velocidad, 2 Samuel 22:11 y otros versos también, pero por lo general, alas se refieren a la protección de Dios. Aunque sea un lenguaje figurado, hermanos, la palabra del Señor nos va dando el significado de lo que significa alas. Deuteronomio capítulo 32, versículos 9 al 11. Moisés se regocijó porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces, las alas implican la protección del Señor para su pueblo, hermanos. ¿Ah? Los salmos reiteradamente hablan el tema de las alas. Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protección. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7, Salmo 57:1 dice, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 61, versículo 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmo 63:7 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Uno empieza, hermano, a viajar a través de la Biblia y falta tiempo para ver que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, se va contextualizando y nos está diciendo aquí que el Señor vino con un, ¿no es cierto?, un animal, una ave, sino que la ala es protección, y luego dice que se le dieron las dos alas de la gran águila. La águila también, lo mismo en la palabra del Señor, tiene que ver con refugio, con protección para el pueblo del Señor. Entonces, cuando apareció el diablo, sus secuaces y todo ese ejército enemigo, dice, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Esa expresión, un tiempo y la mitad de un tiempo, es sinónimo de 3 años y medio. O sea, durante 3 años y medio, ¿qué va a estar haciendo el Señor? Protegiendo y sustentando a su pueblo en el peor tiempo de la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahí tenemos, amados hermanos, cómo Dios se empieza a mover. Tengo que avanzar porque ya la hora va avanzando. Segundo ataque, es el primer ataque. Ahora, el diablo está frustrado porque el primer ataque no le resultó,
porque la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volase y salga de la presencia de sus enemigos. Segundo ataque, versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La serpiente, Satanás, arrojó agua de su boca como un río. De nuevo, fue una serpiente que abrió, ¿no es cierto?, su boca, ¡fa!, y le tiró agua. No, amados hermanos, no, es una metáfora que viene del Antiguo Testamento, donde las inundaciones simbolizan problemas en general. Ahí tiene usted la referencia que va a leer en su casa, segunda Samuel 22, 17, Job 27, 20, Salmo 18, 16, Salmo 32, 6, Salmo 69, 1, 2, etc. Hay una cantidad, hermanos, de referencias bíblicas que tienen que ver con estos ríos, ¿no?, que significan inundaciones, problemas en general. Y eso es lo que Satanás, el diablo, quería hacer. Traer problemas, complicaciones. Entonces el segundo ataque, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora, de la misma manera que Dios protegió en el primer ataque a Israel, lo protege en este segundo. Versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué será esto? ¿Le suena algo conocido esto? ¿A quién le suena? ¿Perdón? Excelente, hermanos. Coré. La rebelión de Coré. Oiga, si el Señor cuida, protege a los suyos, la rebelión contra Coré, en contra de Moisés, y cómo Dios abrió ahí la tierra y se los tragó, hermanos. ¿Le suena otro? Hay otro. ¿Qué pasó con el ejército de Faraón? ¿Qué pasó? Cuénteme. Y los tragó. Dios, hermano, en ese tiempo, por su pueblo, Él puede volver a los tremendos milagros que hizo a favor de Israel en el tiempo que ellos salieron rumbo a la tierra prometida. Aquí tengo, hermanos, Números, capítulo 16, 28 al 33. ¡Uy, pastor! Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no la hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, mueren esto. Y si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras,
se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y su casa y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Ve? El Señor es infinito en recursos, hermanos. Y Él puede hacer cualquier cosa a favor de los creyentes. Recuerde que este es el Israel cristiano, este es el Israel creyente, hermanos, del último tiempo. Entonces estamos en el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, ¿ah? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cómo lo hará el Señor? No lo sabemos. Sabemos lo que hizo con el Israel antiguo, porque acá no nos dice cómo será, pero sí conocemos que el poder del Señor es ilimitado. Amén. De nuevo el diablo aquí queda mal, porque no le resultó esta segunda ataque. Tercero, último y final. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes serán estos? No vaya a decir, por favor, nosotros. Porque nosotros vamos a estar, ¿dónde? En la boda del Cordero, en el tribunal de los galardones. Amén, hermano, amén. Ahora, yo sé que a algunos de ustedes les gustaría pasar por la tribulación. No sé si ustedes, pero he conocido muchos teólogos, pastores, que les gustaría y le enseñan a la iglesia que nosotros vamos a sufrir la primera tribulación a la segunda. Bueno, a ellos les gusta eso, pero yo miro la palabra del Señor e insisto que el Señor no nos tiene para el día de la ira. ¿Ven? Entonces, no diga, hermano, que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, que somos nosotros, de ninguna manera. Se fue a hacer guerra, muy probable, contra los 144,000 sellados. Recuerde que eso andan haciendo la pega de predicar el evangelio en ese tiempo. Y de seguro sobre los muchos judíos y habitantes del mundo que se están convirtiendo. Entonces, si bien es cierto, el ataque frontal de Satanás, el diablo, está en la tierra de Israel, pero la Biblia nos dice acá, en este último verso final, dice que el dragón, a causa de las dos confrontaciones que no le resultaron, va con la tercera y se va a ir a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ah? Y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, lo que Dios, el Señor, ha dicho de su palabra. Estas personas son creyentes y guardan su palabra. Entonces, ¿qué hace el dragón? Va tras ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El Señor nos bendiga, hermano. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Darle gracias al Señor porque nos revela su palabra, número uno. Número dos, recalcar la soberanía del Señor. ¿Ah? Cómo Él es soberano, cómo Él controla los movimientos de sus enemigos, de los enemigos de Dios,
y que son también nuestros enemigos. Cómo el Señor los controla y que al final de todo, hermanos, Dios tiene cuidado de los suyos. Esa es la lección que nosotros debemos de sacar ahora, especialmente en este tiempo para nosotros. Si al final de los tiempos Él tiene cuidado de su pueblo, en el tiempo más álgido de la historia del mundo, Él tiene cuidado de su pueblo, hermanos, esa es una tremenda lección para cada uno de nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Y sabemos que los que aman a Dios, diga conmigo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, sí, es expresivo para convencernos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y algunas veces todas esas cosas no son buenas, pero Dios es fiel. Dios no permite que el enemigo se salga con la suya. Cuando estamos en comunión con Él, cuando vivimos la vida de Él, Él está protegiendo a su pueblo. Mire, cuando se fueron al desierto los israelitas, algunos estudiantes de la escritura académica de la palabra del Señor dice que es muy probable ellos se refugien en una ciudad llamada Petra. Y Petra es un lugar extremadamente rocoso, que tiene un difícil acceso, que cae solamente una persona y que finalmente es como un búnker y que ahí se pueden ellos guardar. Pero también la Escritura dice que serán sustentados por 3 años y medio. Y la pregunta, ¿cómo van a ser sustentados? Si ellos están como en un búnker, repentinamente vino, ¿no es cierto?, la tribulación, ¿cómo van a ser sustentados? Bueno, Dios ha sustentado en momentos extremos a los suyos. ¿Se recuerda de algún ejemplo? El maná, el agua de la roca, Elías, la viuda. Qué bueno nuestro Dios. Eso es lo que la palabra del Señor, que tal vez no tenga mucho que ver con nosotros, porque nosotros vamos a estar de fiesta con el Señor. No está convencido. Usted, como esa hermana que yo conocía que me decía, pastor, me gustaría ir a la tribulación. No, ella decía, sí, yo quiero. Y esa hermana vive. Hermano Ulises Robles, es conocida de nosotros. Es media tía, parece, del hermano Ulises Robles. Después te cuento, Ulises. Para que ores por ella. Es tremendo, hermanos amados, la misericordia del Señor. Eso es lo que tiene que quedar para nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a lo que a su propósito hemos sido llamados. Por eso nosotros podemos descansar, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todo lo que se en pie. Jorgito ha dicho basta y ha venido acá. Así que oremos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor. Porque tú nos das a conocer tu palabra. No solamente nos da a conocer tu palabra, sino a través de tu palabra nosotros podemos ver tu gran favor, misericordia, tu soberanía, tu providencia, donde Satanás, el diablo y sus secuaces nunca se van a salir con la suya. Habrá un tremendo sufrimiento, será algo terrible que acontecerá y que de pronto acontece en este tiempo. No a la escala del final de los tiempos,
Pero bajo cualquier circunstancia hemos visto tu providencia, tu mano de poder, tu mano de misericordia a favor de tu pueblo. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande eres nuestro Dios! ¡Qué bueno que tú eres nuestro Padre! ¡Qué grandioso tenerte a ti! Porque tu palabra nos ha hablado de situaciones tan preciosas como dársele a la mujer las dos alas de la gran águila, y donde es sustentada por 3 años y medio. Tal vez Israel estaba escondido en una cueva, en un búnker, y no tenía suministro. Pero nosotros vimos que en el tiempo antiguo, Señor, tú sacaste agua inclusive de la roca. Trajiste el maná, trajiste las codornices. Alimentaste a tu siervo, Elías. Y tantas cosas milagrosas, mi Señor y Rey. Lo mismo se va a replicar en el tiempo final para tu pueblo. Gracias, Señor, porque lo vemos que eso también sucede con nosotros. De pronto el camino está estrecho, está cerradito, parece que tenemos cielos de bronce, pero de pronto empieza a destellar la luz preciosa tuya. De pronto tú empiezas a dar respuesta. Estamos agobiados bajo una situación en particular, pero ahí estás tú, Señor, abriendo camino en el desierto, tragando a los enemigos. Señor, abriendo la tierra para tragar a los enemigos que tanto mal de pronto hacen a tu pueblo. Qué bendito eres, Dios, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, mi Señor? Poderoso en batalla, y que tus planes nunca, nunca serán frustrados. Señor, que cada día depositemos más nuestra confianza en ti, que cada día creamos más en tu poder, que tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios suficiente, y que para ti no hay nada imposible. Te alabamos, te bendecimos, recibe toda honra, toda gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.